Un saludo a las personas que están viendo el video. En este voy a presentar algunos ejercicios de la combinación de operaciones. Muy bien, vamos a iniciar con este ejemplo previo. Fíjese, supongamos que a usted se le pone este ejercicio que tenemos acá, que sería 2 más 3 por 2, tal y como aparece allí. Entonces, yo le voy a presentar dos posibles soluciones que son las que uno encuentra más frecuentemente en los estudiantes. Fíjese, un estudiante, el primer estudiante, vamos a poner el estudiante A, resuelve esto de la siguiente manera. Cuando tiene 2 más 3 por 2, el alumno hace el 2 más 3, esto me da como resultado 5. Y después la multiplicación por 2 la dejamos de último y la resolvemos. Esto me quedaría 10. Esto fue lo que obtuvo el estudiante A. Vamos a ver qué sucedería con un estudiante B. Un estudiante B tiene 2 más, vamos a cambiarlo aquí, 2 más 3 por 2. El estudiante B lo que hizo fue que resolvió primero el 3 por 2, eso le da un 6. Y después él lo que va a hacer es la suma que le quedó. 2 más 6, eso me dio 8. Ahora el asunto es, ¿cuál de los dos estudiantes está en lo correcto? Muy bien, si usted respondió que el estudiante B es el que está en lo correcto, pues sí. El procedimiento correcto es el procedimiento del estudiante B. ¿Por qué? Porque el estudiante A se le olvidó que cuando se tiene una suma y una multiplicación, se debe hacer de primero la multiplicación. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía en las operaciones. Y nosotros tenemos que recordar que entre una suma y una multiplicación se debe de hacer primero la multiplicación. Entonces, en este caso, el primer ejercicio estaría incorrecto. El segundo estaría bien. Muy bien, entonces vamos a recordar cuál es ese orden en la jerarquía de las operaciones. Fíjese que aquí tenemos escrito que en una combinación de operaciones se debe respetar el siguiente orden de prioridades. Lo primero que se debe hacer son las potencias y radicales, luego los paréntesis, luego multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. Muy bien, entonces vamos a resolver algunos ejemplos. Entonces vamos a ubicarnos en este primer ejemplo de acá. Fíjese que, según lo que acabamos de escribir, en este ejercicio que tengo acá, lo primero que deberíamos de resolver son las potencias. Fíjese, eso está de número 1 en la prioridad. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es que voy a marcar lo que es prioritario. Entonces, yo me doy cuenta que en toda esa operación, que dicho sea de paso, esta operación, fíjese, tiene una potencia por acá, tiene suma por acá, tiene una resta por acá, otra potencia, tiene una suma. En todas esas operaciones, lo que tendría prioridad sería la potencia. Y ojo, algo muy importante. Si usted se da cuenta acá, entre este 5 y el paréntesis no hay nada. Pero en realidad sí lo hay. Cuando nosotros tenemos un número seguido de un paréntesis, como por ejemplo acá, lo que nosotros tenemos que tener presente es que ahí hay una multiplicación. Vea que estoy poniendo el punto de multiplicación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Porque es que ahí no aparece nada. Ahí no aparece nada porque en realidad esa multiplicación se sobreentiende. Es decir, que a pesar de que entre el 5 y el paréntesis no haya nada, yo siempre voy a entender que va a haber una multiplicación. Solamente una multiplicación.
Muy bien. Y que no hace falta escribir el punto para que yo sepa de que ahí va a haber una multiplicación. Muy bien. Entonces vamos a limpiar un poco la pizarra y vamos a empezar a resolver. Entonces lo primero que yo voy a hacer es que voy a resolver las potencias. Entonces las voy a marcar de primero. Son prioritarias. Allí y allí. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces empiezo a resolver hacia abajo. Y voy a hacer ese 3 a la 3. Entonces vamos a hacerlo con azul. Voy a hacer 3 a la 3. Voy a hacerlo acá en un borrador. Borrador. Y hago 3 a la 3. Recordemos que 3 a la 3 es escribir la base, que es el 3, multiplicada por sí mismo. ¿Cuántas veces? 3. Entonces, yo escribo 3 por 3, eso me da un 9. Y después, ese 9 lo multiplico por el 3 y eso me va a dar 27. Entonces, 3 a la 3 es 27. Voy escribiendo la solución acá. Todo lo demás lo escribo igual. 5 menos 2, menos, aquí voy a parar. ¿Por qué? Porque tengo otra potencia. Entonces voy a hacerla por acá en un borrador. Yo hago 2 a la 2. Esto es lo mismo que escribir 2 por 2. ¿Por qué? Porque la base es 2. La multiplico por sí mismo 2 veces porque el exponente es 2. Entonces 2 por 2, eso me da como resultado 4. Entonces escribo el resultado de la potencia 4 y lo demás lo sigo escribiendo igual. Muy bien. Si me doy cuenta, hasta aquí ya logré resolver todas las potencias. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Voy a empezar a resolver los paréntesis. Entonces, como debo resolver los paréntesis, los voy a marcar como prioridad. Entonces, con rojo voy buscando los paréntesis. Me doy cuenta de que aquí tengo un paréntesis y aquí tengo otro paréntesis. Entonces, eso tiene prioridad y es lo siguiente que voy a hacer. Muy bien. Entonces, escribo la igualdad y escribo el 27. 27 más, escribo el 5 y ahora sí, voy a resolver ese paréntesis. 5 menos 2, eso es un 3, ¿no? Entonces lo escribo. Atención acá, el paréntesis resulta que me dio 3, pero si me doy cuenta, así como lo escribí, esto es un 53. Y eso estaría malo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Yo sé que el resultado de ese paréntesis me dio 3, entonces yo aquí debo de escribir el punto. ¿Para qué? Para yo entender de que eso es un 5 por un 3. ¿Por qué? Porque acuérdense que entre este 5 y este paréntesis hay un por que se sobreentiende. Pero ya en este punto, donde estoy marcando en rojo, ahí ya estoy obligado a escribir el punto. ¿Por qué? Porque si no se me entendería un 53 y eso no estaría correcto. Muy bien. Entonces, una vez que he hecho esa aclaración, continúo. Sigo el menos 4 y atención acá, porque debo resolver ese paréntesis. 4 más 3, eso es un 7. Pero estoy obligado a escribir el punto, porque ya aquí ya no se sobreentiende. ¿Por qué? Porque si no lo escribo me quedaría un 47. Y eso está incorrecto. Entonces debo escribir el punto tal y como lo dice ahí. Muy bien. Ya logré resolver paréntesis. ¿Qué es lo siguiente que debo hacer? Lo siguiente que debo hacer es buscar multiplicaciones y divisiones para resolverlo. Entonces voy buscando multiplicaciones y divisiones. Y las escribo con otro color. ¿Por qué? Porque son prioridad. Voy a marcarlas. Entonces busco multiplicaciones y divisiones. Fíjese que tengo una suma por aquí, multiplicación por acá, resta por acá. Entonces, lo primero que hago es que marco las multiplicaciones. Esto es prioridad y esto es prioridad. Entonces, voy con eso. Entonces, escribo la igualdad. Esto me daría 27 más 5 por 3, o sea, esa primera multiplicación me quedaría 15. Menos, y ahora hago 4 por 7, eso me daría 28. ¿Ok? Una vez que llego a este paso,
me doy cuenta de que ya no tengo más multiplicaciones ni divisiones, sino que lo último que me quedan son las sumas y restas. Y en efecto, fíjese que en esa última línea solamente tengo sumas y restas, una suma por acá, una resta por acá. ¿En qué orden resuelvo eso? En el orden en que me aparezca. Yo en este caso voy a hacerlas todas de una sola vez. ¿Para qué? Para ahorrarme una línea de procedimiento. Entonces, esto yo lo puedo hacer por acá en un borrador. Voy a borrar este para que no se me cargue mucho la pizarra. Entonces, hago 27 más 15. Vamos a hacerlo por acá. 27 más 15. Si usted lo logra hacer con cálculo mental, súper bien, ¿verdad? Eso es fácilmente, es muy fácil darse cuenta que el resultado de esto es 42, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque 7 más 5, eso me da 12. Entonces pongo el 2, llevo el 1 y al sumar todo esto me va a dar el 4. Muy bien. Una vez que tengo esto, este 42 que obtuve, le voy a restar el 28. Entonces fácilmente nos da 14, pero vamos a realizarlo. Fíjese, a este 2 no le puedo restar 8, entonces pido uno prestado, me quedaría un 3 por acá. Entonces quedaríamos con 12. 12 menos 8 me quedaría 4. Y 3 menos 2, 1. Entonces el resultado final de esta operación es 14. Vamos a mejorarlo por acá. El resultado final sería 14. Muy bien. Vamos con otro ejemplo. Recordemos, lo primero en la lista de prioridades son las potencias. Entonces, eso es lo primero que voy a buscar para marcarlo con otro color para que no se me olvide hacerlo con prioridad. Entonces busco las potencias. Aquí está, fíjese, aquí hay una, aquí hay otra, vea dónde la marco. Y hasta ese momento ya no hay más potencias. Antes de continuar, recordemos que entre esta potencia y este paréntesis no hay ninguna operación. Entonces, si no hay nada allí, yo debo asumir de que es una multiplicación, o sea, un punto. ¿Qué se sobreentiende? Por eso no lo voy a escribir, voy a borrarlo. ¿Por qué? Porque se sobreentiende. Muy bien. Pero fíjese lo que sucede en esta parte de acá. Yo me doy cuenta que entre este 40 y ese paréntesis, ahí sí hay una operación, ahí hay una división. O sea, quiere decir que ahí se le está diciendo de manera explícita que hay una división. O sea, ahí no me lo puedes cambiar por una multiplicación. ¿Por qué? Porque ya se le está diciendo que es una división y si se le está diciendo hay que respetar lo que dice el ejercicio. Entonces ahí es una división. Muy bien. Entonces vamos a empezar a resolver. Ya teníamos marcado allí lo que es prioridad. Entonces yo me doy cuenta que es prioridad esas dos potencias que tengo allí. Muy bien. Entonces voy a resolver la primera potencia acá en un borrador, fíjese. Entonces voy a hacer el 2 a la 3. Recordemos que tomo el 2 y lo multiplico por sí mismo 3 veces. 2 por 2, eso me da 4. Y 4 por 2, eso me da 8. Entonces vengo ya aquí en el limpio y voy escribiendo mi respuesta. 8, paréntesis, 12 menos 3 por 3, más 40, dividido, abro el paréntesis y alto, porque ahí tenemos una operación que ya había marcado en rojo. Entonces eso lo voy a hacer por acá. Fíjense que eso es un 4 a la 2, entonces lo escribo. 4 a la 2 es lo mismo que 4 por 4. Dos veces porque el exponente es 2. 4 por 4, 16. Entonces escribo por acá 16. Y copio todo lo mismo. 5 por 2 más 2. Y cierro el paréntesis. Esta parte de borradores yo la voy a eliminar de la pizarra para que no se me cargue mucho la pantalla. A usted yo le recomiendo que nada de lo que usted haga lo borre, que todo lo mantenga. Muy bien. Ahora sí,
En el orden de las prioridades estaban las potencias y radicales. Fíjese que ya me acabé todas las potencias. Entonces voy con el siguiente punto, que era los paréntesis. Entonces voy a marcar como prioridad los paréntesis. Voy a hacerlo con rojo. Entonces marco los paréntesis. ¿Por qué? Porque son prioridad. Entonces vengo yo por acá y escribo el 8. Abro el paréntesis y tengo un problema dentro de ese paréntesis. Fíjese que dentro de ese paréntesis yo tengo una resta por acá y tengo una multiplicación por acá. Solo para resolver el paréntesis, fíjese que eso ya se me complicó un poquito. ¿Por qué? Porque dentro del paréntesis hay una resta y una multiplicación. Entonces, usted sabe que lo primero que se debe resolver es la multiplicación. Entonces, por esa razón, yo sé que dentro de este paréntesis, yo debo resolver primero esa multiplicación. Entonces, voy a escribir el 12 menos. Y ahora resuelvo la multiplicación. 3 por 3, 9. Lo cierro y continúo. Más 40 dividido, abro el paréntesis y de nuevo tenemos una serie de operaciones ahí adentro de ese paréntesis. Fíjese que tengo una resta por acá, tengo una multiplicación por acá y una suma. ¿Qué se resuelve primero? Claro, la multiplicación. Entonces yo sé que dentro de ese paréntesis va a tener prioridad ese por. Entonces escribo el 16, escribo el menos y resuelvo. 5 por 2, 10. Y bajo el más 2. De esa manera. Ahora la pregunta es, ¿me terminé los paréntesis? ¿Acabé con todos los paréntesis? Claro que no. No pude terminar. ¿Por qué? Porque resulta que estaban un poquito complicados esos paréntesis ahí adentro. Entonces los vuelvo a marcar como prioridad. ¿Por qué? Porque no los logré terminar en el paso anterior. Y los termino. Entonces igual a 8. Abro el paréntesis acá. Y ahora digo 12 menos 9. Eso me va a dar 3. Fíjese, ya lo resolví. Tengo un 3 acá. Entonces, vea que ese paréntesis lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque ya me quedó solo un numerito. Entonces, cuando ya me quedó solo un numerito en esta parte de acá, pues lo puedo quitar. Entonces, quitémoslo. Yo sé que esto me dio un 3. ¿El resultado es 83? Ojo, por supuesto que no. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo soluciono? Poniéndole el punto de la multiplicación. ¿Verdad? Porque acuérdese que en el paso anterior, justo aquí entre ese 8 y ese paréntesis hay un por. Entonces aquí ya no se sobreentiende en este paso. Debo escribirlo. Entonces continúo. Más 40, este 40, ¿verdad? Voy por allí. Dividido, abro el paréntesis y vea que en ese paréntesis ya solo me aparecen sumas y restas. Entonces lo puedo resolver de una sola vez. Entonces vamos acá. Fíjese, tengo 16 y le resto 10, eso me va a quedar 6. Y a ese 6 le sumo 2, me va a quedar 8. Entonces me quedaría 8 allí. Fíjese que aquí, como ya solamente me quedó un numerito, ya puedo quitar el paréntesis. Entonces voy a quitarlo de una vez. Muy bien. Continuamos. Fíjese, el orden de las operaciones era potencias. Terminé con todas las potencias. Luego venían los paréntesis. Ya acabo de terminar con todos los paréntesis. ¿Qué sigue como tercer punto de prioridad? Las multiplicaciones y las divisiones. Entonces, ¿qué hago con esas? Las marco como prioridad. ¿Tengo multiplicaciones y divisiones? Claro, fíjese. Aquí tengo una multiplicación y tengo una división. Entonces las marco y las resuelvo con prontitud en el siguiente paso. ¿En cuál orden las hago? ¿Las puedo hacer las dos juntas para ahorrarme un paso? Claro que sí. Podemos hacer ambas operaciones en el siguiente paso. Entonces resuelvo 8 por 3, 24. De una vez escribo la respuesta. Bajo este más de acá. Ok, bajo el más. Y ahora voy a resolver esa división.
40 entre 8, eso me da 5. Y lo escribo. Finalmente, fíjese, ya logré salir de las multiplicaciones y divisiones. ¿Qué me quedó en el último paso? Me quedó una inofensiva suma, que simplemente la hago 24 más 5. Eso me daría 29 y este es mi resultado final. Muy bien. Vamos con otro ejercicio. Entonces, para resolver este ejercicio, empezamos con el orden de las superioridades. Acuérdese que de primero debo resolver potencias y radicales. En este caso no hay radicales, ¿verdad? Nosotros no vamos a trabajar con radicales por el momento. Entonces, vamos a resolver potencias. Entonces, voy a marcar todas las que haya. Fíjese que aquí adentro hay una. Pero yo debo estar viendo este 2 ya aquí afuera. Entonces, fíjese que eso es una potencia también. Entonces, eso me indicaría que este 2 que está aquí afuera del paréntesis va a tener que elevar a todo lo que me dé como resultado ese paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para no hacernos gran problema, lo primero que yo voy a resolver es esa potencia que está ahí adentro. ¿Ok? Entonces, esto me quedaría 5 por 3 menos. Y hago 3 a la 2. Voy a hacerlo acá en un borrador. Entonces 3 a la 2, recordemos que eso es lo mismo que 3 por 3. O sea, 9. Entonces me lo traigo aquí en el limpio. Ya resolví eso que marqué en rojo, ¿no? Entonces ahora debo elevarlo al cuadrado. Más. Y copio todo lo demás. 45 entre 3 más 2 por 3. Muy bien. Voy a borrar esta parte que escribí acá. Muy bien. Una vez que tengo esto, debo preguntarme, ¿ya me terminé con las potencias? No. Acuérdese que está esta potencia que acabo de marcar ahí con vida. O sea, no me la he terminado. Pero resulta que yo me doy cuenta que para poder resolver esa potencia, primero debo resolver ese paréntesis. Entonces quiere decir de que esa potencia, al menos por el momento, no la puedo resolver. Entonces, si no puedo resolver esa potencia, voy a continuar con el paso número 2, o sea, con el siguiente orden de prioridad, que serían los paréntesis. Muy bien, entonces, voy a marcar todos los paréntesis. ¿Para qué? Para que no se me olvide de que son prioridad en este paso. Entonces, en este caso sería este paréntesis y este paréntesis de acá. Entonces, voy resolviéndolos. Fíjese que a la hora de que voy a resolver este paréntesis, tengo un pequeño inconveniente, ¿verdad? Que ahí adentro del paréntesis hay otra combinación de operaciones. Fíjese que hay una multiplicación por acá, vamos a cambiar el color. Hay una multiplicación por acá y una resta por acá. ¿Cuál se resuelve primero? Claro que sí, la multiplicación de primero. Entonces, voy con esto. Escribo y resuelvo esa multiplicación. 5 por 3, 15. Menos el 9. Elevo al cuadrado y sigo escribiendo todo igual. 45 dividido, abro el paréntesis y veo en ese paréntesis que a la hora de resolverlo tiene adentro una combinación de operaciones y tiene una suma por acá y un producto por acá. ¿Cuál se resuelve primero? Claro, se va a resolver de primero el producto, o sea, la multiplicación. Entonces, escribo el 3 más y hago 2 por 3, 6. Y cierro. Muy bien. Una vez que tengo esto, pregunto, ¿hay potencias vivas aquí? Claro que sí. Todavía no he logrado salir de esta. ¿Hay paréntesis? Sí. Todavía tengo vivos dos paréntesis.
Entonces voy a terminarme los paréntesis. Para ello los voy a marcar en rojo como prioridad. Este y este. Los marco porque no logré terminarlos en el paso anterior. Entonces voy resolviéndolos. Fíjese. En el primer paréntesis tengo un 15 menos 9, eso me da un 6. Fíjese que ya puedo quitar el paréntesis. ¿Por qué? Porque me quedó un numerito suelto, un numerito solo. Y ahora sí voy a escribir la potencia aquí. Entonces me quedaría un 6 a la 2 más 45 dividido. Y resuelvo el segundo paréntesis, que eso me quedaría un 9. Entonces, ¿por qué? Porque 3 más 6 es 9, ¿verdad? Me quedaría de esta manera. Entonces voy a hacer una revisión. Hasta el momento tengo una suma por acá, tengo una potencia por acá, tengo una división por acá. Entonces, entre la potencia, la suma y la división, ¿qué se hace primero? Claro que sí, la potencia, porque está en el primer lugar de prioridades. Entonces, quiere decir que lo siguiente que yo voy a hacer sería la potencia. Entonces, la voy a marcar como prioridad. Entonces, 6 a la 2, lo hago aquí en un borrador, acuérdense, 6 a la 2 es lo mismo que escribir 6 por 6. Y 6 por 6 es 36. Lo escribo. Más el 45 dividido entre 9. Una vez que tengo esto, voy y reviso. ¿Qué tiene prioridad entre una suma y una división? Yo recuerdo que va a tener prioridad las multiplicaciones y divisiones antes que las sumas y las restas. Entonces, por esa razón es que voy a resolver esa división de primero. Entonces, el 36 lo bajo, más, y ahora hago la división. 45 entre 9, claro, eso me va a dar 5. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque 9 por 5, 45. Finalmente me queda solamente esa sumita de allí, que la voy a realizar. 36 más 5, eso me da 41.